Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Los primeros años de Jesús de Nazaret, el Mesías de los cristianos, estuvieron marcados por la amenaza en contra de su vida por parte del rey Herodes, quien buscó eliminar al recién nacido rey de los judíos del que le hablaron los magos de Oriente. Ante aquella amenaza, Jesús y sus padres escaparon rumbo a Egipto. En su biografía autorizada, la Biblia, no encontramos detalles sobre aquel viaje, pero parte del cristianismo confía en una serie de relatos tradicionales que describen la ruta que la llamada Sagrada Familia recorrió en su ida. Sobre este asunto hablamos en nuestros enigmas de la historia con Shai Semer, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Shai? ¿Qué sabemos a nivel bíblico y arqueológico sobre esa famosa huida de Jesús y su familia? Bien hallados. El documento que tenemos de la Biblia, que no intenta ser un relato histórico, pero tampoco alegórico, sino que marca un hecho que se considera existente y por supuesto lo rememora de esta manera cuando el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 13 en adelante, relata una situación verificable que es la violencia de Herodes, que va a buscar al niño para matarlo, un Herodes que no se entera mucho sobre el mismo relato del Evangelio de cuáles son las profecías que existían sobre que de Efrata de Belén vendrá el gran rey. Entonces aquí tiene que consultar cuando ve a los sabios o a los magis o a los leyes que vienen del oriente, tratando de dar adulación y adoración al gran rey. Esto hace de que Herodes, entendiendo que se está reavivando una genealogía davídica, y toda genealogía tiene que ser bloqueada y extirpada, porque Herodes es el que está en este momento rigiendo el poder. Existe la posibilidad de que la matanza que va a acontecer de toda la casa de David relacionada podría ser muy grande. El relato nos dice de que existe una aparición al mismo José y le dijo que se marche a Egipto y también para que se cumpla lo que dice el profeta Oseas, ¿no? Capítulo 11, versículo 1, para hacer cumplir la palabra o mostrar que se ha cumplido de Egipto, llevé a mi hijo, como un paralelismo de la subida de los judíos de Egipto a la tierra prometida, relatada en el libro de Éxodo. Existen varias interpretaciones y por supuesto la iglesia oriental, la iglesia occidental latina, van más o menos de la mano con distintas tradiciones. Está el comentario de la iglesia católica en donde se van haciendo relatos y se van estableciendo una cadena digamos, de paradas, ¿sí? O de postas en el camino donde se va atestiguando, según la tradición, que por aquí pasó la Sagrada Familia. Teniendo en cuenta un poco las rutas históricas, tenemos la ruta más fácil, que es la famosa Vía Maris o la Vía del Mar, muy antigua. No solamente por la historia, los mismos relatos bíblicos nos hablan de Sísara, por ejemplo, que sube hasta el valle de Megiddo por la vía del mar, la huida del pueblo hebreo de Egipto, que iba a subir por la vía del mar hacia la tierra prometida, pero luego hace un rodeo hacia el Mar Rojo, era la vía mucho más viable, más rápida, pero demasiada concurrida por soldados y por caravanas para que realmente lo puedan realizar con seguridad. Por eso la huida a Egipto, de alguna manera, tiene que ser cuidadosa y ya estaba un camino mucho más severo, mucho más difícil de hacer, que es el camino que va más a las entrañas del desierto y termina llegando prácticamente a lo que hoy conocemos, el delta del Nilo, pero más posiblemente podemos decir a la zona de Alejandría, donde allí reside una amplia comunidad judía muy esplendorosa, con muchos relatos tenemos y documentos históricos de sus características.
es interesante que más allá de lo tradicional, hay elementos que nos acercan, sí, a un sentido común. La ida a Egipto es, es una historia sagrada de la Sagrada Familia, que la contiene solo el Evangelio de Mateo. Sin embargo, podemos decir que tiene su sentido común y tiene también un razonamiento. Y aquí quiero hablar principalmente de, de esas rutas, ¿no? Más que de no solamente la tradición, sino que ese viaje extenuante y también con los agravantes de poder ser descubiertos, ya que tenía que proteger tanto al niño como a su madre. Sobre ellos había una profecía y principalmente sobre el niño, y José era en este momento quien debía asumir la protección inmediata de ellos. Entonces, si me permites, tenemos que hablar por qué se fueron a Egipto. Se fueron a Egipto porque lo dice la Biblia, pero Egipto contiene una base de desarrollo cultural, intelectual y religioso judío de primer orden, principalmente los judíos de Alejandría, que eso se remonta a la época de Alejandro Magno, del 332 antes de nuestra era, y desempeñan un papel crucial en aquella vida política y tienen muchas prebendas aquellos judíos alejandrinos, pero los que tradujeron la Biblia al griego koiné, la llamada Septuaginta, y son los creadores de la corriente llamada helenizante, ¿no? Y la corriente helenizante es muy interesante. Estamos hablando, por ejemplo, de figuras de peso como Flavio Josefus o Filón de Alejandría, aquellos, o Ben Sira, ¿no? O Tiberio Julio, Alejandro. Estos personajes estudiaron en aquel lugar con esa famosa biblioteca y su posición, la de los judíos de Alejandría, se comienza a deteriorar por estas prebendas y por muchos problemas que existían con la población local, y surgen los primeros conceptos de antisemitismo entre la población griega y la egipcia de la ciudad, y condujo a ciertos pogrom. El pogrom viene justamente años después del regreso de la Sagrada Familia, que nosotros sabemos en este momento cuántos años tenía Jesús, cuánto estimamos, ¿no? Posiblemente hay una desaparición, pero la desaparición, teniendo en cuenta que las escuelas rabínicas de Alejandría son de primer orden, son helenizantes, quiere decir que no solamente enseñan la Biblia, sino que hacen una fusión entre la Biblia y la alegoría platónica. Así que en Alejandría viene un gran problema en el 38, un poco más alejado, pero hablamos de procesos que se van gestando por años, y esa judería comienza a disminuir. Hay papiros, los papiros de Elefantina, que nos hablan de la información de este lugar y de los derechos civiles que tenían en aquel tiempo bajo el Imperio Romano. Podemos decir que ellos entraron allí protegidos. ¿Y protegidos por quién? Por la misma población que gozaban todos los derechos, como cualquier ciudadano griego, y aunque era un tetrarca romano que lo estaba persiguiendo, ellos mantenían prerrogativas concedidas ya de los reyes persas y constituían una comunidad independiente y autónoma. Por eso allí podían tener un refugio y pasar anónimos. De alguna manera, los cargos que se realizaban allí, no nos olvidemos que José es de la casa de David y llega a un lugar haciéndose acreedor de este título. Todos los asuntos administrativos y judiciales y de la sinagoga tenían bastante prerrogativas. Los romanos fueron aliados, pero en un momento la situación se pone un poco más tensa por el solo hecho de ser judíos, cosa que en Judea esto no podía existir. Judea no tenía un problema de antisemitismo, tenía un problema de ocupación, ya que toda su población en su mayoría eran judíos y no era un pequeño reducto. Es decir, lo que fue en un momento para ellos un refugio en la diáspora pasó a ser muy inestable. Es en ese momento que empiezan a regresar a la tierra que posteriormente Adriano la llama Palestina. En aquel momento Yaudea era la definición que tenían los romanos conforme a como los propios judíos llamaban a la región. Los romanos no tenían un problema de confrontación religiosa, sino simplemente querían estabilidad política, su comercio y sus impuestos. Así que la intolerancia por ser minoría se convirtió en un problema para la Sagrada Familia, principalmente por la negativa judía de practicar el culto oficial al emperador. Este culto oficial
Sobre este tema también Jesús es interrogado por los judíos practicantes, ¿no? El tema de cobrar los impuestos y de pagar con moneda romana, donde aparece realmente como el emperador como una epifanía grabada en la misma moneda. Hacer el culto oficial al César lo que es del César. Eso trajo también una revuelta judía, provocó hostilidad romana y trajo también una revuelta judía y provocó hostilidad romana en la misma Judea tiempo después. Muchos temas interesantes, sin duda. Según fuentes históricas coptas como el Meimar, libro de registros de los hechos históricos religiosos del Papa Teófilo, antiguamente existían 3 caminos a seguir desde Palestina a Egipto, pero la Sagrada Familia, guiada por Dios, al parecer no eligió ninguno de ellos. Sin embargo, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de lo que dice la tradición respecto a este viaje? Bueno, si hablamos de los caminos de la Sagrada Familia, muy bien, la pregunta tiene su connotación histórica y bíblica. Tenemos que ser también fundamentalmente respetuosos, pero la vida de Jesús tiene un reconocimiento, la vida de José, llevando a Jesús y María, un reconocimiento por la misma UNESCO como patrimonio de la humanidad. Así que se ha reafirmado, y siento decirlo, como una ruta turística, principalmente regenciada por el medio musulmán y no necesariamente cristiano. Aunque se permite al cristianismo que sea este turismo bíblico, las arcas que se llenan con se llenan de ganancias son justamente basadas en una religión menos tolerante, pero cuando se dice que existe un negocio pinkue se puede tener cierta tolerancia. De alguna manera se ha tratado de impulsar el turismo en esta ruta, ¿sí? Y acentuarlo principalmente frente a un vertiginoso aumento del terrorismo religioso o contra objetivos religiosos, ¿no? Por eso se fomentó la peregrinación y para fomentar la peregrinación hay que reafirmar las tradiciones. Esto hablo del tiempo moderno. Durante el tiempo antiguo tenemos que ser que los arqueólogos, de alguna manera, comienzan a realizar unas rutas que pueden ser viables desde la zona del Cairo Viejo, conocida como Fortaleza de Babilonia, donde la Sagrada Familia vivió en una cueva que se encuentra en la iglesia de San Sergio. Quiero decir que la ruta comienza principalmente en Egipto, en la zona del Cairo. O sea, se visita la iglesia de San Sergio, sus alrededores, el monasterio de Wadi el-Natrum, el árbol de la Virgen, el Mataría, que es el árbol donde descansó, el monasterio de Jabal el-Tair en Menia, y son complejos arqueológicos que van existiendo. El viaje incluirá otra iglesia, la iglesia colgante, y luego pondrá dirección, un tour a Maadi para visitar la iglesia de la Virgen María en el sur del Cairo. Y después se continúa por la ribera occidental del río Nilo, donde se encuentra el mayor número de monasterios de la iglesia, y esta ribera es donde estaban los asentamientos judíos, fundamentalmente en la época, la llamamos alejandrina, y en la época romana también. Eh, Estos monasterios se fueron levantando alrededor de toda la zona, ya desaparecidas las sinagogas. Luego, los monasterios que se erigieron en el camino como posadas para guardar a los peregrinos de todas las épocas, darles abastecimiento, cobijo y abrigo. Tenemos el monasterio de Jabal el-Teir y el monasterio de Al-Murraka en Asiut, donde la Sagrada Familia pasó 6 meses no en un monasterio, sino en una cueva. Bueno, se sigue adelante y finalmente es la ruta de regreso. Sin embargo, se la considera también ruta de ida. Como la ida no se puede partir directamente, no, la partida tendría que ser de Palestina, se hace, digamos, un trecho desde el Cairo como un regreso a la tierra de Judea y se la considera también que por allí hizo su ida hasta la zona de Alejandría. Así que históricamente podemos decir que hay tradiciones basadas en los monasterios. Tradiciones firmes porque las rutas, a pesar de este significativo relato que has hecho, no pueden ser demasiado alejadas. Y voy a decir por qué.
porque salvo que se haya registrado un milagro clarísimo de elevarse, digamos, al ras del suelo, son rutas inaccesibles para el tiraje animal, inaccesibles también con fuentes de agua. Por eso, usando un poco el sentido común, podemos decir que la zona de transición que utilizó la Sagrada Familia podría ser una zona un poco menos de las que son menos transitadas, pero asequibles aún por menos viajeros de la época, peligrosas, indudablemente, difíciles, pero posibles. Eran rutas alternativas que tenían. No nos olvidemos que existió siempre el contrabando y la forma de pasar mercancías fuera de la vista de las aduanas. Y estas rutas eran conocidas. Había que pagar un dinero para que te lleven por vadis y pasadizos que solamente era conocida por los vaqueanos del lugar. ¿Qué importancia tiene hoy en día la ruta de la familia de Jesús en Egipto? Y es momento quizás también para lecciones y conclusiones finales sobre este asunto. Bueno, la formación de Jesús tiene una base alejandrina muy clara, un gran conocimiento también del griego y un gran desarrollo de una mixtura, se puede decir, un sincretismo, aunque indudable que la forma de citar las escrituras del mismo Jesús asevera y da forma propia a que no tenía ningún interés de mostrar un concepto más helenizante y coexistente. Al César lo que es del César. Podemos aprender que el tiempo en Egipto se mantuvo realmente en una enseñanza, pero al regresar a Judea, considerado por los romanos una ciudad muy intolerable en cuanto a sus conceptos religiosos y la ley de Moisés, o sea, difícil de convivir, vemos que Jesús indudablemente fue muy severo en el amor, pero también muy severo en las posiciones relativas a la justicia social, a la formación de la familia, a lo que existencia pacífica, siempre que no se traspasen los límites de lo que puede ser una injerencia en la santidad de Dios, ¿no? Todo lo hago para la gloria del Padre. Por eso podemos decir que esta influencia helenista fue temporal y lo que es la Sagrada Familia volvió a sus cauces, a su formación, a su escenario mucho más marcado por una intolerancia muy fuerte por parte de Roma, véase Poncio Pilatos, un gran déspota, y también los grupos que, a diferencia de Alejandría, que no pudieron evitar el antisemitismo y la persecución, aquí en Judea los grupos que se fueron juntando, saduceos, fariseos, celotes, mesiánicos y demás, y teníamos también los esenios, todos los grupos que portaban una ideología fueron coadyuvando para un ambiente bastante de intolerancia y difícil en la coexistencia, ya que Roma cada vez apretaba más el bolsillo y también las restricciones. Por lo tanto, era un tiempo de mucha agitación. Vemos que esta ruta que fue de salvoconducto para un tiempo de su vida, una vez desaparecido Herodes, este peligro desapareció, pero aparecieron otros mucho más severos. Las consecuencias de los mismos las estamos viviendo hasta nuestros días. Con eso nos quedamos. Muchas gracias una vez más, Shai Shemer, por acercarnos, en este caso, a la huida de la Sagrada Familia, la ruta de Jesús en Egipto. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.